Tres esqueletos alineados de lado a lado, boca abajo, en un barranco remoto de Oklahoma, a solo 4,3 kilómetros de distancia de una camioneta cerrada con llave. Dentro, $32,000 en efectivo, teléfonos móviles, carteras, identificaciones, un GPS. Todo estaba intacto. También estaba una perrita aún viva, pero tan deshidratada y malnutrida que apenas podía moverse. No había sangre, no había signos de lucha, no había un arma, tampoco ni una sola explicación. Antes de desaparecer, la cámara de seguridad de su propia casa registró a los fallecidos alistando cosas en su camioneta, todo en completo silencio, con movimientos mecánicos, con miradas vacías, sin intercambiar ni una sola palabra. El 8 de octubre de 2009, Bobby Jamieson, su esposa Sherilyn y su hija de 6 años, Madison, salieron de casa y jamás regresaron. Sus restos serían encontrados 4 años después, pero los forenses del estado de Oklahoma nunca pudieron determinar cómo murieron. La familia Jamieson vivía en Eufaula, Oklahoma. Bobby, de 44 años, arrastraba dolores crónicos severos desde su accidente automovilístico ocurrido en 2003. Aunque los reportes públicos no detallan la mecánica exacta del choque, testimonios posteriores confirmaron que sufrió lesiones importantes en la espalda y la columna. Las secuelas fueron permanentes, limitaciones físicas, un dolor constante y dependencia a la medicación. El dolor crónico no solo afectó su cuerpo, también impactó a su estado emocional, su estabilidad económica y a la dinámica familiar. Sherilyn, de 40 años, también tenía problemas. Había sido diagnosticada con trastorno bipolar, una condición caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo. En septiembre de 2009, apenas semanas antes de la desaparición, Sherilyn fue hospitalizada tras un intento de suicidio. Las autoridades nunca divulgaron públicamente los detalles específicos del accidente. Familiares describieron un periodo de gran inestabilidad emocional. La pareja enfrentaba estrés financiero, tensiones matrimoniales y problemas de salud física y mental. Era un contexto complejo que formaría parte del trasfondo de este caso. Según testimonios de amigos, familiares y su pastor, en los meses previos a la desaparición, la familia Jamieson comenzó a expresar creencias cada vez más inquietantes sobre su vivienda. Bobby y Sherilyn confirmaban que en su casa estaba pasando cosas embrujadas. Decían percibir presencias invisibles, ruidos inexplicables y sombras que, según ellos, se movían por el interior del hogar. El relato más repetido fue uno en particular. Ambos aseguraban ver espíritus caminando sobre el techo. Bobby le comentó al pastor local que las entidades se desplazaban durante la noche, generando una profunda sensación de miedo e intranquilidad. Sherilyn compartía esas creencias. Según allegados, realizaba sesiones espiritistas dentro de la casa, intentando comunicarse o protegerse de aquello que consideraba fuerzas oscuras. En ese contexto, Sherilyn compró una Biblia satánica. Más tarde, diría que fue adquirida como una broma.
Sin embargo, Bobby habría comenzado a leerla con la intención de realizar algún tipo de ritual o exorcismo. De acuerdo con declaraciones recogidas durante la investigación, Bobby llegó a preguntar por balas especiales que, según él, podrían servir para combatir estas entidades. Sherilyn también manifestó ideas relacionadas con vecinos que supuestamente envenenaban a sus gatos negros, creencias que quedaron reflejadas en grafitis pintadas en paredes de su hogar. Algunos mensajes hacían referencia a brujas y a amenazas invisibles. La pequeña Madison hablaba con una amiga imaginaria llamada Emily. Si bien este tipo de comportamiento puede ser común en niños, Sherilyn interpretaba la presencia de Emily como algo inquietante. Según testimonios, llegó a describirla como una entidad maligna. Este detalle reforzó para algunos allegados la percepción de que la familia atravesaba una situación emocional compleja. Las autoridades nunca validaron explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, los investigadores consideraron este conjunto de creencias como elemento relevante del contexto previo a la desaparición, no como causa, pero sí como parte del panorama psicológico que rodeaba a la familia Jamieson. En la mañana del 8 de octubre de 2009, la cámara de vigilancia instalada en la vivienda de los Jamieson registró lo que se convertiría en una de las piezas más inquietantes del caso. No hubo gritos, no hubo discusión, no hubo señales de prisa. Solo completo silencio. Las imágenes muestran a Bobby Jamieson y su esposa Sherilyn moviéndose lentamente entre la casa y la camioneta. Sus gestos desconciertan, caminan con movimientos pesados, casi mecánicos, evitan mirarse, no intercambian palabras. Para los investigadores, aquel comportamiento resultó extrañamente plano, distante y desconectado. Sherilyn aparece entrando y saliendo varias veces. En una de las secuencias, deposita una maleta marrón en el vehículo. Esa maleta jamás fue recuperada. Bobby también carga objetos, pero lo que más llamó la atención no fue qué llevaban, sino cómo lo hacían. No hay lenguaje corporal de tensión, ni urgencia, ni coordinación típica de una familia que se prepara para un viaje. La grabación sugiere algo difícil de definir: una rutina sin vida, una calma incómoda, una sensación de ausencia emocional. Algunos agentes describieron la escena como personas caminando en automático. Horas después, la familia desapareció. Después de salir de su casa, la mañana del 8 de octubre, la familia se dirigió hacia una zona aislada en las montañas Sans Bois. Su destino, un terreno de aproximadamente 160 metros que evaluarían comprar. Era un lugar remoto, ya que no había ninguna vivienda. Los registros indican que la camioneta llegó a la zona montañosa ese mismo día. Un testigo declaró haber visto el vehículo estacionado en un camino de tierra, aunque ese dato nunca pudo consolidarse con total certeza. Lo que sí quedó establecido fue que el vehículo estaba allí, la familia llegó al área y que nadie volvió a verlos. Según la reconstrucción de los investigadores, Bobby, Sherilyn y Madison habrían descendido de la camioneta. Caminaron aproximadamente 15 minutos colina arriba. Luego regresaron al vehículo. Ese fue su último movimiento conocido con vida. Después de ese punto, el desvanecimiento.
Los días posteriores, la familia nunca regresó a casa, no contestaban llamadas y tampoco tuvieron alguna actividad bancaria. El 17 de octubre de 2009, cazadores localizaron la camioneta abandonada en un camino rural del condado de Latimer. El escenario desconcertó incluso a los agentes veteranos, ya que dentro del vehículo estaba la cartera, el teléfono, GPS, documentos, $32,000 en efectivo. Nada fue robado, nada estuvo revuelto y en el interior estaba su perrita Macy, aún viva, pero gravemente deshidratada. Logró sobrevivir gracias a que el vehículo ofrecía cierta protección contra las bajas temperaturas nocturnas, ingiriendo pequeñas cantidades del líquido residual o humedad acumulada dentro del vehículo. De lo demás, no había rastros de sangre ni señales de lucha, huellas claras de arrastre o indicios evidentes de violencia. Y lo más inquietante, ninguna pista de la familia. Pero al analizar los teléfonos móviles recuperados en el vehículo, los investigadores encontraron un elemento adicional que aumentó la intriga del caso. En el celular de Bobby apareció la fotografía reciente de Madison. La imagen mostraba a la niña de 6 años, sonriente. El detalle generó preguntas. No se pudo establecer con certeza cuándo fue tomada la fotografía ni en qué contexto. Oficialmente, la imagen no fue clasificada como evidencia del delito. Sin embargo, se convirtió en uno de los aspectos más discutidos dentro de las teorías públicas del caso. Fue desaparición total. 3 personas, un vehículo intacto, dinero sin tocar y objetos personales abandonados en una zona donde perderse no es imposible, pero desaparecer sin dejar rastro resulta difícil de creer. La familia Jamison llegó a las montañas, caminó cuesta arriba, regresó al vehículo y después simplemente se desvaneció. Tras localizar la camioneta abandonada, las autoridades del condado activaron una búsqueda intensiva en la cual participaron equipos de búsquedas y rescate y cientos de voluntarios. Usaron perros, helicópteros, caballos y vehículos todoterreno. Las montañas Sands Boys presentaban condiciones complejas. Habían pendientes pronunciadas, vegetación espesa, barrancos ocultos y hojas caídas que cubrían todo el suelo. Uno de los detalles menos conocidos pero más intrigantes fue que los perros de búsqueda señalaban repetidamente cerca de una torre de agua. Las autoridades revisaron la estructura pero no encontraron nada, ni una sola pista. Los días se convirtieron en semanas. Con el paso del tiempo, las probabilidades de hallarlos con vida disminuían, las condiciones climáticas empeoraban. Un factor crítico mencionado después por los equipos es que la caída masiva de hojas pudo ocultar los restos humanos, borrar huellas y camuflar evidencia clave. Tras semanas sin resultado, las búsquedas intensivas se fueron enfriando, reduciendo el operativo. El 16 de noviembre de 2013, más de 4 años después de la desaparición, 2 cazadores que recorrían el área boscosa adentro de las montañas Sands Boys localizaron restos óseos humanos. El descubrimiento ocurrió en una zona remota de vegetación densa. Según los reportes, los hombres observaron inicialmente fragmentos óseos visibles entre hojas y ramas.
Al inspeccionar el lugar, identificaron múltiples huesos y al menos 3 cráneos humanos. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. El área fue acordonada y procesada como escena potencialmente relacionada con la desaparición de la familia Jamieson. Los restos esqueléticos estaban en alto grado de degradación, evidencia clara de exposición a la flora y fauna del lugar. Era consistente con más de 4 años de exposición ambiental, lo que dificultaba cualquier evaluación inmediata sobre la causa de muerte. Los reportes indicaron que los restos se encontraban en relativa proximidad entre sí. Se determinó que los cuerpos habían estado ubicados lado a lado y boca abajo, aunque la dispersión de huesos sugería alteración posterior por animales y condiciones naturales. Uno de los cazadores manifestó haber observado un posible orificio en uno de los cráneos, interpretación que generó especulación inicial sobre un posible disparo. Sin embargo, el análisis forense posterior no confirmó evidencia concluyente de trauma por arma de fuego. El daño observado fue considerado compatible con degradación ósea y depredación animal. Los restos fueron trasladados para análisis antropológico, estudios odontológicos y pruebas de ADN. El 3 de julio de 2014, el médico forense del estado de Oklahoma confirmó la identidad de Bobby Jamieson, Sherilyn y Madison. Debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos, no se detectó traumas perito mortem y no fue posible establecer mecanismos de muerte. A pesar de años de análisis, las autoridades nunca establecieron una explicación definitiva. El caso Jamieson permanece oficialmente sin resolver. Con el tiempo surgieron varias hipótesis. Dentro de ellas están un encuentro con actividad criminal. La zona de las Sands Boys ha sido históricamente vinculada a laboratorios clandestinos de metanfetamina, tráfico de drogas, operaciones ilegales en áreas remotas. Los investigadores consideraron la posibilidad de que la familia hubiera presenciado algo que no debían ver. Sin embargo, no se hallaron restos de enfrentamiento, ni se detectaron castillos, ni tampoco apareció evidencia balística concluyente. Otra hipótesis es la crisis psicológica. Los antecedentes emocionales de la pareja llamaron la atención. Bobby sufría dolor crónico severo. Sherilyn padecía trastorno bipolar. Existían creencias intensas sobre fenómenos paranormales. Algunos especialistas sugirieron un posible episodio de desorganización mental compartida, pero esta hipótesis deja interrogantes. ¿Cómo explicar los cuerpos alineados? ¿Por qué abandonar el dinero y objetos esenciales? Entonces, se genera otra hipótesis, que es la del homicidio seguido de suicidio. Un conflicto interno que derivaba en violencia. No obstante, no se confirmó trauma perito mortem, no se recuperó el arma desaparecida, ni tampoco hubo evidencia forense determinante. Otra posibilidad evaluada fue exposición ambiental y desorientación. Una explicación menos dramática planteada fue la desorientación, fatiga, hipotermia y muerte por exposición. Las montañas Sands Boys presentan cambios bruscos de temperatura, terreno irregular, vegetación densa, pero aún así persisten dudas claves. El dinero intacto, el vehículo cerrado y la disposición de los cuerpos. Otra teoría es la de los terceros. Familias de Sherilyn mencionaron temores previos, conflictos personales, supuestas amenazas
y referencia a personas que querían hacer daño. Las autoridades investigaron estos señalamientos, teniendo como resultado a ningún sospechoso formal y ninguna acusación. Ninguna teoría pudo ser confirmada. Los informes oficiales mantienen la clasificación como causa de muerte desconocida. A fechas actuales, más de una década después, el caso Jamison continúa oficialmente sin resolución. No hubo arrestos, no hubo acusados, no hubo una causa de muerte establecida, solo hechos. 3 miembros de una familia desaparecieron en 2009. Su vehículo apareció intacto, el dinero nunca fue tocado y 4 años más tarde sus restos fueron hallados en silencio en una zona remota. Con el paso del tiempo, las teorías crecieron, pero la evidencia nunca habló con claridad. El video de vigilancia sigue siendo desconcertante, la fotografía en el teléfono inexplicable para algunos, la disposición de los restos sigue siendo objeto de debate. Hoy, las montañas Sands Boys siguen allí, inmutables, silenciosas, y el expediente Jamison permanece aún abierto, porque en esta historia lo que da mucho en qué pensar no es lo que se sabe, sino todo lo que jamás se pudo demostrar. Si el video o mi narración te gustaron, te invito a que conozcas esta otra historia, igual de real e impactante.